Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado también muy especial, pero primero dos cositas. Primero de todo, decidme si os gusta, que estoy probando fondos, a ver si os gusta si os gusta más que el croma, si no, y vamos haciendo experimentos. Y segundo, me gustaría decir que en este canal no defendemos ningún credo por encima de otro, ni tratamos de convertir a nadie a ninguna creencia en concreto. Simplemente que a mí en lo particular pues me resulta muy interesante pues adentrarme y presentar ciertos tipos de ideas que a veces están presentes en las religiones, como puedo hacer en los vídeos de mitología. ¿Por qué os hago este disclaimer? Porque el invitado que tenemos hoy nos va a hablar de un tema que son los exorcismos y es un arzobispo de la Iglesia Luterana que se llama Santiago Peláez. Hola Santi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Sonia. Pues encantado de estar aquí, de compartir un ratito contigo, de ver ese pedazo de fondo que tienes. Yo lo tengo aquí en blanco. Fijaos que, bueno, evidentemente tengo aquí la cruz, que es lo más bonito de esta pared en blanco y tal, pero me tienes que decir dónde los consigues para poder tener aquí yo uno en plan bien, porque esto es, bueno, se ve bien, ¿no? Pues que te voy a decir, Amazon, la solución a todo. Bien, pues Santi, como te decía, encantados de tenerte aquí y quería que empezaras pues comentándonos, porque además has empezado un proyecto que me parece muy interesante, que es el de formar a exorcistas para que puedan ellos administrar exorcismos también, que ya nos hablarás de ello, pero quería que nos contaras primero de todo, ¿qué es un exorcismo? Bien, Sonia, bueno, pues un exorcismo no deja de ser una imprecación a un espíritu inmundo, nosotros lo llamamos espíritus inmundos, y luego comentaré un poco por encima por qué, para que salga, para que deje de atormentar, para que deje de molestar a una persona. Desde antiguo, desde que el hombre es hombre, pues entidades espirituales han estado acosando, el que lo quiera creer que lo crea y el que no, pues evidentemente es libre, porque todos somos libres, tenemos nuestro libre albedrío para creer o no. Pero bueno, básicamente desde que el hombre es hombre, pues se ha sentido acosado también por estas entidades espirituales. Entonces, bueno, pues es una forma, el exorcismo es una imprecación directa para poder echar ese espíritu inmundo fuera, ese demonio que se suele decir, fuera de la persona y que no la moleste más. Porque hay que diferenciar entre lo que es exorcismo y oración de liberación, ¿vale? Una oración de liberación se hace hacia Dios, a tu Dios, se hace a Dios para que evidentemente ponga en fuga todo lo que te molesta, todos los espíritus inmundos que te puedan estar molestando, todas las entidades negativas que puedan estar haciendo presa en tu vida. Y el exorcismo es directamente entrar cuerpo a cuerpo. Es decir, en vez de decirle a Dios, oye Señor, haz que se vaya, dices, oye no, tú en nombre de Dios te vas. Te diriges directamente a Él. Eso es un exorcismo. Perfecto, pues entonces la siguiente pregunta lógica sería, ¿cómo se lleva a cabo un exorcismo? Bueno, básicamente el llevar a cabo un exorcismo es algo bastante complejo, no es coger, llegar y decir, te miro y te exorcizo. No se trata de eso, se trata precisamente de tener digamos, un discernimiento. Por eso nosotros desde la Escuela de Exorcistas lo que primamos es que haya un complemento a ese trabajo espiritual que nosotros hacemos, a ese trabajo religioso que nosotros hacemos, que haya un complemento de parte de lo que es la ciencia, de parte de lo que es la medicina y demás. Por eso nosotros contamos con profesionales peritos en su materia en distintos campos de acción, como puede ser la psiquiatría, la psicología, pues la divulgación como tal, la filosofía, la antropología, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos una investigación acorde a eso, es decir, podemos ver si es una causa médica o una causa física, si es una causa médica o una causa física, que lo trate la persona adecuada que tiene el saber necesario para tratarlo. Si no se corresponde con eso, ya se puede pensar en lo que es una insidia demoníaca. Entonces, bueno, pues ya entra en juego lo que es el tema del exorcista en sí. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para que una persona se pueda hacer exorcista? ¿Qué se le pide a un exorcista? Pues sobre todo, antes de empezar cualquier exorcismo, nosotros requerimos, y es un requerimiento que debe ser sí o sí, requerimos un informe médico, un informe psiquiátrico de esa persona, precisamente para descartar cualquier patología que pueda ser tratada por el ordinario que debe tratarlo, es decir, por la persona en este caso que tenga sus competencias, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, etcétera, porque si no, flaco favor le haríamos a esa persona que está buscando una solución a su problema. Una vez que tenemos hecho eso, pues evidentemente si descartamos la causa psicológica, psiquiátrica y física, pues lo que podemos hacer, lo que hacemos de hecho es empezar a administrarle lo que es el exorcismo en sí.
Hay varios tipos de exorcismo, como ya te digo, lo que es la liberación en sí, a lo mejor solamente requiere, perdón, una pequeña oración de liberación, o sin embargo a lo mejor puede requerir un exorcismo como tal, un exorcismo puro y duro. Claro, entiendo. Entonces, estos serían como los prerequisitos para exorcizar a alguien, o sea, al determinar que esa persona requiere de los servicios de un especialista en esa materia en lugar de los de un médico, cuando ya se han descartado otras posibilidades, ¿no? Pero al exorcista, al que lo va a administrar, ¿a él qué le pedimos? Bueno, le pedimos sobre todo un código deontológico, que respete un código deontológico, que tenga integridad y sobre todo que tenga buen hacer en el sentido de saber que está administrando una persona con nombre, con apellidos, con su vida, que guarde lo que es el anonimato, que, en fin, una serie de cosas que, dicho de otro, de paso, que dicho sea de paso también, bueno, pues evidentemente es lógico y es de suponer. A cualquier profesional se le pediría el secreto de su profesionalidad, guardar secreto de profesión, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros somos muy cautos, muy cautelosos, no lo divulgamos a modo y platillo, y aparte de eso también lo que se le pide al exorcista es que no entre, nosotros le enseñamos para que no entre 100% a la batalla contra Satanás, contra el espíritu inmundo como tal, porque tiene las de perder. Es decir, ahí sí que hago un llamamiento también a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Precisamente lo que se ve en las películas y todo eso ha hecho flaco favor también, porque no es así ni mucho menos. Tiene parte de verdad, pero es una ficción, es decir, está exagerado. Ciertas cosas están exageradas, otras son así, evidentemente, pero sí que es cierto que no se debe entrar cuerpo a cuerpo con aquel que nos puede conocer mejor incluso que nosotros mismos en ese sentido, porque, bueno, es una guerra psicológica más que nada. Claro, lo del tema de las películas me gustaría entrar un poco más adelante, pero me surge la duda si el que quiera dedicarse, por ejemplo, a ser exorcista, tiene que ser una persona que, bueno, entiendo que además de tener fe, porque tiene que, por lo menos la fe cristiana, que crea que existen demonios y que tengan la capacidad de poseer a las personas. Pero si se le pide que sea pues una persona pues muy estricta o muy cabal o alguna cosa en especial. Mira, básicamente te cuento, nosotros en la escuela de exorcistas no solamente buscamos a los cristianos, y esto puede, la gente puede pensar que esto es, bueno, pues es algo novedoso, es algo que estamos hablando que va en contra del magisterio de la Iglesia y tal. No, al contrario, nosotros buscamos también gente que sea laica, es decir, que siendo religiosos no pertenezcan a lo que es la Iglesia, a lo que es el clero en sí, y también buscamos a gente más escéptica, es decir, que no sean tan crédulos como puede llegar a ser, pues, por ejemplo, el que os habla, que evidentemente ya tiene digamos, una afiliación religiosa, ¿no? Lo que buscamos son profesionales realmente que lo que hagan es de contrapunto, pues para dar su punto de vista, su forma de hacer las cosas y demás, para, digamos, documentar todo eso. No solamente buscamos, como hemos dicho, psiquiatras, psicólogos, médicos, no solamente eso, sino filósofos, antropólogos, investigadores, parapsicólogos, porque esta fenomenología abarca muchos campos dentro de lo que es el saber humano, dentro de lo que es la fenomenología asociada a esto, porque no solamente hay fenomenología sobrenatural, también hay paranormal y física, es decir, natural. Y bueno, es muy interesante saber eso. Dicho esto, en nuestra escuela tienen cabida cualquier persona que quiera aprender, que quiera conocer. No hace falta que creas en sí, o sea, no tienes por qué meterte cuerpo a cuerpo para echar fuera a ese espíritu inmundo, sino que tienes que tener ganas, ilusión y sobre todo, pues tienes que tener ese deseo de querer aprender estas disciplinas, darle algo de cabida, aunque no las creas, para poder investigar sobre ello. Por ejemplo, pues a mí hay cosas que, por ejemplo, en la literatura, yo he leído muchas obras, muchas novelas de Tolkien, por ejemplo, me gustan, las he leído, no me las creo, pero evidentemente están ahí. Y puedo hacer un análisis de eso, de esa fenomenología. Puedo decir, bueno, ¿por qué Frodo está liado con el anillo, el hombre y tal? ¿Por qué pasa todo eso y tal? Al final puedo hacerlo porque lo he leído. Entonces, no significa que yo comparta, bueno, pues toda la visión de Tolkien y demás, sino que evidentemente, pues conozco su obra, conozco lo que hace, conozco cómo lo dice, y en base a eso puedo decir, bueno, pues esto pertenece a esto no pertenece a esto. Básicamente yo sigo siendo profesional en mi materia y en eso pues me baso. Nada, Santiago, ya me has puesto a Tolkien sobre la mesa. Amigos para siempre, no te digo más. Gandalf.
Te quería preguntar. Entonces, estamos ya frente a un poseído que ya hemos determinado que sí, muy posiblemente esté poseído, y está el exorcista con su equipo, que ahora te preguntaré también por este equipo. Estamos frente al poseído. ¿Cómo se lleva a cabo el ritual? Bueno, básicamente el exorcista tiene que tener, como tú muy bien dices, un equipo en el que se apoye, un equipo que le haga las veces de, bueno, pues precisamente de aquel que le dé, pues alguien que le dé los sacramentales que necesita el exorcista, que le pase los libros, que le sujete el libro para poder leer, que le ayude a sujetar a esa persona, porque muchas veces desarrollan una fuerza descomunal, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos, pues, gente que pueda documentar. Tiene que haber, lo suyo es que haya un médico para poder ver, bueno, pues que evidentemente la persona a la que se le está administrando está bien, está correcta. Lo suyo es que, bueno, pues puede haber gente del ámbito de la investigación paranormal también, pues para evidentemente dejar constancia de ello y dejar un legado. No solamente nos ceñimos a lo que es la fenomenología en sí, a lo que es el sujeto en sí que está padeciendo esa insidia demoníaca, ese ataque demoníaco, sino que lo que queremos es dejar constancia para poder estudiar de manera objetiva, no subjetiva, sino objetiva, todo eso que lleva asociado, toda esa fenomenología, y poder discernir, cuantos más casos tengamos documentados y demás, pues poder discernir todo esto mucho mejor. Vale, pero luego, ¿cómo se hace? Se hacen oraciones y es lo que te iba a decir. Pasa como en las películas, se le empieza a tirar agua bendita, el poder de Cristo te obliga, todo eso que hemos visto, ¿o no? The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Bueno, ahí depende porque cada persona es un mundo, cada espíritu es un mundo y cada espíritu reacciona a una cosa. Es decir, no es tanto como el exorcista, el poder de Cristo te obliga, se utilizan ciertas cosas como huid poderes enemigos, ha vencido el león de la tribu de Judá, el poder de Cristo te obliga, Dios está en su santo templo, cosas así evidentemente son jaculatorias, son cosas que nos reafirman en nuestra fe, se utilizan salmos, se utiliza el ritual romano de exorcismos, que es un ritual romano que tiene ya bastantes años de antigüedad y es depositario de la Iglesia Católica lo ha guardado durante mucho tiempo con mucho celo. Ahora mismo, bueno, pues lo tenemos a disposición de la gente que quiera estudiarlo, pero para que te hagas una idea, nosotros básicamente sí, a través de oraciones, primeramente hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener éxito en lo que queremos hacer y demás, y una vez que hayamos hecho eso, pues sí, meternos cuerpo a cuerpo con ese espíritu inmundo y ordenarle a través de, bueno, pues de la autoridad que se nos ha sido dado en el nombre de Jesús y demás, que abandone a esa persona y que le deje de molestar. Ya sea por oraciones, ya sea por el ritual romano, puede ser que utilices agua bendita o no. El agua bendita es efectiva para muchas cosas, pero para otras, bueno, pues tampoco si no tuviésemos agua bendita, también se podría desarrollar un exorcismo. Es, digamos, algo que ayuda, es algo que ayuda. Porque, por así decirlo, el agua bendita lo que hace es que molesta mucho al espíritu inmundo, porque el agua bendita no solamente es agua bendita, quiero decir, no es agua bendita como tal la fórmula de la bendición, sino que el agua que utilizamos nosotros es un agua exorcizada. Lleva sal y lleva agua. Y sobre la sal y sobre el agua se hacen una serie de conjuros, se llaman así, conjurar, ¿sabes? Es un ritual que precisamente sirve para eso, para conjurar por el Dios viviente a esa criatura de sal y a esa criatura de agua, pues para que nos ayuden en ministrar todo esto. ¿Pero este es un ritual especial para exorcistas o es un ritual que se suele hacer normalmente en las iglesias? Es un ritual que normalmente el agua bendita debería llevar sal, normalmente. Evidentemente hay varias formas de bendecirla. Hay algunas que son más ad hoc para lo que son los exorcismos y hay otras que son más para propósito general. Pero cualquier agua bendita tiene poder exorcístico en sí. Es decir, aunque no esté exorcizada, tiene poder exorcístico. Es, digamos, que le molesta al espíritu inmundo. ¿Y con qué otras herramientas contáis, por ejemplo, para administrar un exorcismo? Básicamente con lo que cuenta el exorcista, sobre todo es con su fe, con su buen hacer y con la palabra de Dios. Eso es fundamental, que es la armadura de Dios. Se llama la armadura, ¿no? La palabra de Dios, y con esa palabra se le obliga a Satanás a dejar Satanás, me refiero como ente que engloba toda la potencia demoníaca, es decir, no es Satanás en sí, sino, digamos, es el concepto genérico, ¿vale? Bueno, pues utilizamos también sacramentales. Hay sacramentales dentro de la iglesia romana tiene una rica tradición en sacramentales, para que la gente lo sepa. Bueno, pues los sacramentales son objetos que, digamos, tienen cierto poder por una bendición, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, imaginaos, esta cruz de aquí puede ser utilizada como un sacramental.
mediante una bendición, puede ser utilizada como un sacramental. El aceite es un sacramental porque sería de la unción de los enfermos, el agua bendita es un sacramental, incluso quizás también la estola que nos ponemos también es un sacramental porque puede ser utilizada para recordar la gracia de Cristo. En ese sentido, es muy rica la tradición de la Iglesia Católica Romana, de la cual heredamos nosotros por ser luteranos, y evidentemente quiero decir, permíteme, Sonia, un paréntesis, nosotros somos luteranos, confesionales, por supuesto, adherimos a la confesión de Augsburgo, pero no dejamos de ser católicos por ello. Somos católicos luteranos o católicos reformados, como se llamaba en el siglo XVI. Pero no dejamos bajo ningún concepto de creernos profundamente católicos, aunque no estamos todavía en comunión con Roma porque, bueno, estamos negociándolo, pero si Dios quiere, las negociaciones darán su fruto. Entonces, Santi, cuéntanos qué causas harían que una persona fuera poseída. Bueno, hay varias, dentro de lo que es las causas por las que una persona puede ser poseída, evidentemente ya te digo que nosotros tenemos un escudo que nos protege, que es por así decirlo el aura, ¿vale? Es un escudo, digamos, que pertenece al plano espiritual, y lo que buscan los espíritus inmundos es que tengamos cuanto menos aura mejor, es decir, provocar heridas en esa capa que nos recubre, son nuestras defensas espirituales y lo que buscan es mermarlas para poder tomar control. Pero ya te digo, lo que es la posesión en sí, lo que es una posesión, hay que también diferenciar entre tipos de posesión, porque hay posesión parcial y posesión total. La posesión total es muy extraña, ya te digo que es muy extraña, se suele dar, pero es muy extraña, es decir, se puede dar, pero es muy extraña. La posesión total es cuando el individuo pierde la consciencia de ser, ¿vale? Y de tal forma que, bueno, que evidentemente pues es ajeno a todo lo que está haciendo mientras que el espíritu inmundo pues ha tomado posesión de él, porque ya te digo que es puntual. Está siempre dentro, pero solamente se manifiesta de determinada manera. Y luego la posesión parcial, que es la que más gente sufre, pues es básicamente esa, como su propio nombre indica, es, digamos, que no es total, pero sí que empiezan digamos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y demás, empezamos a tener pensamientos de tipo negativo, de tipo obsesión y demás, que nos hace, pues, estar, digamos, bajar nuestra vibración, nuestra energía. Para que una persona sea poseída, hace falta que se cumplan varios requisitos. Uno de ellos es que esté desprotegida, como hemos hablado antes, que tenga las defensas espirituales por el suelo. Es decir, que, digamos, se sienta... Fíjate, te digo más, cuanto más decaído estás, cuanto más en ese sentido estás, pues digamos que eres más proclive a todo esto. Eso sí, ya te digo, para que no suene a derrotista ni nada de eso, quiero decir que también es complicado que un espíritu inmundo de la noche a la mañana te posea, a no ser que abras puertas que no conoces, por ejemplo, con Ouija, con brujería o males de ojo que te puedan lanzar en un momento dado, un brujo, un mago negro o algo de eso, pues te puede lanzar ese tipo de brujería, y nosotros le llamamos el roce de Satanás. Es el roce de Satanás para, digamos, debilitar tu aura y poder entrar en ti. Ya te digo que eso es lo último que sucede. Antes de suceder todo eso, hay una serie de síntomas asociados que te ponen de relieve que te está pasando algo. Por ejemplo, pues malas rachas inexplicables, accidentes con mayor o menor importancia, etcétera, etcétera. Lo que la gente suele llamar mal de ojo, aquí no hay un mal de ojo, no hay... Quiero decir, la gente puede creer en ello y evidentemente es cultura popular y eso es cierto que está ahí. Y el mal de ojo es mucho más antiguo que la cristiandad en sí. Es decir, el mal de ojo de muchas culturas viene en lo que son las envidias y todo eso. Pero cuando una persona tiene la suficiente fuerza como para desearte mal, ese mal evidentemente puede ir hacia ti y rozarte, quitarte esa energía espiritual, ese aura que tienes y empezar por ahí todo eso. Pero ya te digo, hay puertas, por ejemplo la Ouija es una de las puertas por excelencia que hoy en día pues se hace muy a menudo. El juego le llaman juego, pero realmente no es un juego, porque no sabes a quién estás invocando, quién está del otro lado. Es, perdón, es por así decirlo, pues un teléfono, pero no sabes quién se pone al otro lado. Te puede estar mintiendo y entonces, bueno, pues precisamente eso, no son pocas las posesiones que vienen de ahí. De hecho, lo que es el tema del exorcista, la película del exorcista viene motivado por ahí. Eso está basado en hechos reales, la gente no lo sabe, pero está basado en hechos reales. No es una mujer, no es una niña, mejor dicho, es un chico de color llamado Robert, que bueno, evidentemente se muere la abuela y coge una ouija y empieza a intentar hablar con la abuela y le responde un tal Capitán Howdy. Bueno, pues a partir de ahí pues ya sabemos lo que viene todo eso, digamos que lo ha decorado Hollywood, lo ha decorado pues para que quede bonito, para que dé mucho más miedo.
Y bueno, básicamente es eso, pero el hecho en sí es ese, que la Ouija abre puertas que no se saben hacia dónde conducen, entonces son puertas espirituales que es mejor tener cerradas. Por brujerías y todo eso también viene, como hemos dicho, cuando una persona te lanza algún hechizo, te lanza algo malo con una intención de hacerte daño, de dañarte y tal, pues también te está ayudando a que esa defensa espiritual baje y posiblemente una entidad demoníaca, una entidad oscura, pues pueda hacer presa en ti. Hay varios medios, ya te digo. Pero entonces, ¿es gente que tiene como ese poder o es que desea tan intensamente que te pase algo malo que te lo manda? Con el mero pensamiento. Hay de las dos. Hay de las dos. Es decir, hay gente que tiene el poder y lo sabe. Hay gente que, porque al igual que hay gente en la luz, hay gente en la oscuridad y lo sabe y evidentemente no utiliza ese don para el bien, sino para el mal. Porque yo digo que aquí no hay blanco ni negro. Es según el color que tú quieras darle. Es decir, el hombre es libre para saber, ese libre albedrío le permite elegir entre el bien y el mal. Yo puedo tener un don y hacer las cosas bien, con lo cual ese don es bueno, o puedo tener un don y hacer las cosas mal, con lo cual ese don es malo. Es decir, según yo lo use, ¿vale? Pero básicamente es eso, hay gente que, de los dos tipos, hay gente que tiene ese don y lo utiliza mal para poder dañarte, y hay gente que no tiene ese don, pero simplemente piensa tan fuerte, lo desea tanto en un momento dado y tal, que al final acaba sucediendo. Bueno, evidentemente ya te digo que hay una fenomenología, hay un abanico grandísimo que indica que estamos ante ese tipo de asechanza que se llama, ante ese tipo de ataque demoníaco para que podamos tomar cartas en el asunto. Si no tomamos cartas en el asunto, posiblemente eso derive a algo peor. Pero quiero decir también que, bueno, que evidentemente dejando una puerta abierta a la esperanza y demás, por supuesto que no es tan de la noche a la mañana. Eso es un proceso degenerativo, ¿vale? Es un proceso degenerativo que hoy empiezas con un dedo pocho y al final acabas con el brazo, pero es un proceso degenerativo, es decir, no es de la noche a la mañana. Y entonces es cuando nos permite tomar cartas en el asunto y desactivar las asechanzas, las insidias y los engaños del demonio. Porque para que se hagan una idea los amigos que nos escuchan, digamos que los espíritus inmundos buscan posesión, buscan poseer, básicamente por dos cosas. Una, porque les manden, bueno, tienen tres motivos, ¿vale? Realmente. Uno, el motivo es porque les mande un mago, un brujo, les ha mandado con esa persona para hacer un trabajo y hasta que no lo cumplan no pueden irse, con lo cual están presos de ese saber, de ese brujo, que también es cierto, es decir, también hay ese tipo de sabiduría que les obliga a estar ahí. Dos, porque el espíritu inmundo quiera poseerte precisamente porque ellos no tienen cuerpo y quieren sentir las mismas experiencias que sentían cuando estaban en vida, porque también hay un grupo, como ahora veremos, un grupo de espíritus inmundos que son seres desencarnados, ¿vale? No son demonios, sino seres desencarnados, lo que se suele decir difuntos, ¿vale? Y tres, precisamente para buscar tu mal. Simplemente porque no olvidemos que el demonio lo que quiere es que no nos realicemos, que nos sintamos mal, que no nos realicemos, que estemos sumidos en el caos, que estemos sumidos en la confusión, etcétera, etcétera. En este sentido puede intentar poseernos para retrasar nuestra realización. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas tres cosas. Claro, pero es que además comentábamos antes que parece ser que hoy en día, según me decías, hay más exorcismos que hace unos años. ¿Por qué es debido a esto? Bueno, básicamente no es que haya más exorcismos como tal, es que hay más fenomenología asociada a esos exorcismos. Es decir, hay más casos que llegan a los exorcistas. Los exorcistas en el último caso en última instancia, son los que están capacitados para decidir si se acometen ese exorcismo porque son causas espirituales lo que aquejan a esa persona, o si no lo acometen porque son causas naturales, son causas físicas. En ese sentido hay muchas causas espirituales abiertas, básicamente porque hoy en día nos hemos desplazado, digamos que también esto, el que quiera entender que entienda, no solamente es una guerra de guerrillas entre el demonio y nosotros, es una guerra de guerrillas entre el demonio, los estados, la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque nosotros, el ser humano es un ser espiritual, tiene el centro en el espíritu, aquí. ¿Qué hace el demonio? El demonio quiere desplazarlo hacia lo material. ¿Para qué? Para que si no está aquí centrado y está aquí, evidentemente está descolocado de ese camino, de esa realización espiritual. Hay mucha gente que olvida que somos seres espirituales viviendo una realidad material, viviendo una aventura material. Y se piensa que somos seres materiales que a lo mejor tenemos espíritu. Con eso están cerrándole la puerta a esa gracia que decimos los sacerdotes, a esa gracia de saber que hay algo más aparte de lo que nosotros podemos ver, etcétera, etcétera. ¿Y qué están haciendo con eso? Están yendo, por así decirlo, al camino
bueno, que evidentemente habrá escépticos que me escuchen y dirán, bueno, pues no creo que sea así. No tiene por qué ser así, pero cuando nosotros tenemos un desequilibrio, por pequeño que sea, en nuestro eje, es decir, en nuestra personalidad, en nuestra aura, en nuestro eje, en nuestra mente, eso se acaba manifestando y se acaba descompensando. Entonces, bueno, Satanás lo que quiere es descompensarnos para que no estemos en nuestro centro. El prototipo de hombre, por así decirlo, el prototipo de ser humano podría ser, pues mira, Jesucristo, podría ser Buda, podría ser un ser humano compasivo, un ser humano misericordioso, un ser humano que ame por encima de todo, porque el amor es el antídoto contra todo esto. Uno de los antídotos principales es el amor. Y si la humanidad vibra en el amor, esto no se le puede acercar. No se le puede acercar porque, mira, yo te digo, yo sé que evidentemente, como tú muy bien dices, en este programa no solamente no se hace defensa de ninguna religión y no solamente nos ven católicos, ni cristianos, ni nada de eso. Y yo respeto a todas las religiones, pero mira, la Biblia dice que Dios es amor. Y si amas, estás cerca de Dios. Con lo cual, si estás cerca de Dios, no puedes estar cerca del demonio. Eso es obvio, porque si estás en la luz, no puedes estar en la oscuridad. Entonces, el antídoto es amar. Los budistas también lo dicen, la gran compasión, la bodhicitta que dicen los budistas. Entonces, bueno, pues mientras que tengas karuna, tengas bodhicitta, tengas caridad, tengas amor, tengas todo eso, eso es uno de los antídotos principales contra las posesiones de Satanás. Fíjate lo que te digo, Sonia, que hay muchos ateos, fíjate lo que estoy diciendo, hay muchos ateos que están más a cubierto que muchos cristianos. La gente se echará las manos a la cabeza y dice, madre mía, ¿qué está diciendo este? ¿Qué cura que está diciendo? Pues te digo una cosa, hay muchos ateos que están, porque no tiene que ver con la afiliación ni filosófica, ni religiosa, ni política, ni nada por el estilo. Lo que es que hay una fenomenología que se asocia al hombre en sí, es antropológicamente, es así, porque desde que el hombre es hombre está pasando, y evidentemente cuanto más amas, cuanto más dispuesto estás a amar, cuanto más solidario eres, cuanto menos egoísta eres, menos te puede pasar esto, porque estás más cerrado a esa energía negativa. En ese sentido, ya te digo que hay que hacer también, romper una lanza a favor también incluso de las personas que han sido víctimas de Satanás. Yo le llamo Satanás, pero ya te digo que es toda la entidad, el demonio, lo que como queramos llamarlo. Hay que hacer un llamamiento a esas personas y decirles que tampoco pasa nada, no tienen que estar estigmatizadas porque una mala tarde la tiene cualquiera. Yo también puedo tener una mala tarde y os garantizo que cualquiera de nosotros en un momento dado ha recibido una insidia, una asechanza, algún ataque de Satanás. Es así. Es así porque muchas veces a lo mejor estás tranquilo y oye, que te empiezas a enfadar, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros, pero que te empiezas a enfadar y dices, ¿qué me está pasando? Que estoy yo aquí viendo la televisión tranquilamente con mis patatitas fritas, tal, y de repente me empiezo a enfadar, ¿qué me está pasando? A lo mejor, o un mal día, o te adelanta alguien en la calle y le dices, oye, pero ¿de qué vas? O quiero decir, estamos prestos a escuchar digamos, nuestro lado oscuro. Y ese lado oscuro, mucha gente dirá, no, es que es parte del hombre. Yo no digo que no sea parte del hombre, lo que sí que digo es que hay una potencia externa al hombre que lo fomenta. Entonces, ahí es donde digo que estamos todos bajo ese influjo. Evidentemente, todos podemos llegar a estar bajo ese influjo, incluso los animales, como ya veremos más adelante y demás, pero evidentemente lo que nos libra es el amor, lo que nos salva es el amor. Pues menos mal que me das esa nota positiva, Santi, porque como estamos hablando de cosas que dan tanto mal rollo, perdóname la expresión. Mira, Sonia, una de las cosas permíteme que te diga, una de las cosas que evidentemente queremos erradicar en la escuela de exorcistas es que dé tanto mal rollo esto. Te digo por qué, porque Satanás lo que lo utiliza es ese miedo, es una de las disciplinas de Satanás, te da miedo, te infunde miedo para que tú, digamos, bajar tu defensa espiritual. El miedo no es compatible con el amor. No es compatible con el amor. Si tienes miedo, no amas. Yo te digo una cosa, evidentemente, seguramente que habrá muchos judíos que nos estén viendo, desde aquí un saludo, y os digo, a los judíos, evidentemente, conocéis que esto es emuná, fe perfecta, fe total en Dios, que Dios incluso del mal saca bien. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso y saber que todo es así, todo está, para mí, por lo menos, no es que sea fatalista, sino que yo pienso que todo está escrito y bueno, y evidentemente seguir ese guión. Y con eso, con ese ánimo, pues la Escuela de Exorcistas lo que quiere es desmitificar todo esto, quitar hierro al asunto, tratarlo con seriedad, por supuesto, aunque ya me veis que estoy en plan un poco así, más que nada por no hacer el tema tan, como muy bien dice Sonia, es un tema que da un poco de yuyu, de repelús, ¿vale? Pero No, y para que no se haga pesado tampoco. Claro,
también, ni para que no se haga pesado y para que no dé yuyu. Por eso, o sea, que básicamente es eso. Claro, yo te lo digo, Santi, porque yo ya me sé lo que viene ahora con lo que te voy a preguntar, pero es que parece ser que esto le puede afectar a todo, incluso a los animales, como has dicho antes, porque yo ahora te voy a explicar que hemos estado hablando antes por la diferencia entre infestación y posesión. Cuéntanos de eso, anda. Bueno, básicamente también hay como 3 grados, por así decirlo, de lo que es el tema de la influencia demoníaca sobre una persona, ¿no? Sobre una persona o sobre una cosa también, porque hay veces que la posesión, entre comillas, no solamente se da para las personas. Está lo que es la asechanza, la infestación y la posesión. La posesión es lo más grave, ¿vale? Es decir, es el grado más grave. En la asechanza, por así decirlo, digamos que la entidad, el ente, el espíritu inmundo, pues empieza a buscar los puntos débiles de la persona, la empieza a atormentar, la empieza a hacer que tenga obsesiones, la empieza a hacer que tenga sueños, que tenga molestias, que se te rompa, yo que sé, que se te rompa un electrodoméstico, que te siente... básicamente, para que se hagan una idea los que nos están oyendo, pues básicamente la infestación sería como esa racha que no te sale nada bien y no encuentras explicación alguna, que se te rompen las cosas simplemente con verlas, o bueno, pues en general, básicamente eso se produce porque la entidad está estudiando, te está viendo por dónde entra más fácil. Imaginaos que, por ejemplo, yo estoy tranquilamente y no me gustan las lentejas, por ejemplo. Bueno, pues esa entidad va a intentar averiguar lo que no me gusta y va a descubrir que no me gustan las lentejas. ¿Qué va a intentar? Va a intentar ofrecerme lentejas a cada 2 por 3. ¿Para qué? Para que yo me enfade, para que yo empiece a bajar esas defensas que decíamos antes que teníamos a nivel espiritual, etcétera, etcétera, y le sea más fácil entrar en contacto conmigo de manera directa, el cuerpo a cuerpo, porque no olvidemos que tenemos una coraza que nos envuelve, que es el aura. Cuando digamos que el aura está flojita, está bajita y tal, esa entidad puede hacerse con nosotros. Eso sería la asechanza. Luego sería la infestación, que la infestación se puede producir sobre personas o sobre lugares. Perdón, sobre personas no, sobre animales o sobre lugares. Una posesión en un animal se llama infestación. De tal manera que un perro, un gato, un caballo, cualquier animal está sujeto precisamente a eso, a tener una posesión dentro del reino animal, sería infestación. Y también en las casas, por ejemplo, lo que nosotros solemos conocer como casas encantadas, hay una fenomenología ahí muy bonita además de estudiar, porque ahí en las casas encantadas pueden darse varios elementos. Se puede dar, por un lado, lo paranormal, que evidentemente se da, que corresponde a la esfera del espíritu. Se puede dar lo sobrenatural, que también haya alguna entidad que esté ejerciendo por así decirlo, esta influencia sobre el lugar, y se puede dar lo natural también, que lo natural por supuesto que se da. Se puede dar lo natural también pues por las corrientes telúricas, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy bonito de estudiar, por eso la Escuela de Exorcistas también lo que pretende es, digamos, hacer... pues eso, un hincapié en que no todo es sobrenatural ni paranormal, también hay cosas naturales. En ese sentido, intentar que los profesionales que formemos sepan discernir lo que es natural, lo que es paranormal y lo que es espiritual. Según esta corriente de pensamiento que me planteas, esto sería lo que estaría detrás de los fenómenos de poltergeist, por ejemplo. Por ejemplo, ya te digo que es que hay que... Mira, nosotros lo que se ha asociado a lo que es una casa, un lugar, etcétera, etcétera, es... hay fenomenología por ambas partes. Lo que es paranormal, por ejemplo, las parafonías que se pueden escuchar, esos fenómenos y demás que bien sabemos lo que son. Y también entra la esfera espiritual, la esfera sobrenatural, por así decirlo, porque puede estar asociado un ente a ese lugar. Ese ente lo que haría sería controlar todo lo que está pasando ahí y de cualquier forma nosotros tenemos la creencia de que puede atormentar a esos seres, a esas almas desencarnadas que están ahí, digamos, no dejándolas salir de ahí, etcétera, etcétera. Entonces ya, perdona porque igual la pregunta es un poco tonta, pero ya me haces plantearme cosas. ¿Se puede exorcizar una casa? Es decir, ¿un exorcismo Sí. podría hacer un rito de purificación o algo de eso para sacar a algunas entidades de la casa? Exacto, es así. De hecho, hay un ritual para la casa en sí, para lo que son los lugares. Evidentemente, nosotros tenemos que tener en cuenta que las casas son muy importantes y las casas adquieren personalidad a lo largo del tiempo. Y esto la gente que me vea dirá, pero qué cura loco no sé. La verdad, esto adquiere importancia precisamente por el siguiente hecho. Si yo estoy en una casa y soy un asesino en serie,
Por ejemplo, toda esa locura, toda esa demencia, todo eso que tengo yo, va a viajar alrededor de la casa, digamos, esos pensamientos oscuros que estoy teniendo y demás, se van a quedar a manera de larvas. No sé si explicar un poquito lo que es el concepto de larva para que la gente entienda a lo que me refiero con esto. Sí, si te parece, ya que entramos ahí, si quieres explícanos un poco qué tipo de entidades, porque según me has comentado, no todo lo que posee son demonios, entonces si quieres, háblanos sobre algunas de estas entidades. Perfecto. Pues mira, básicamente, bueno, hay varias entidades, pero antes de hablar de lo que son las entidades en sí, me gustaría hablar de lo que son las larvas. ¿Qué son las larvas? Como su nombre indica, son seres larvarios, es decir, son animalitos, por así decirlo, del bajo astral. El bajo astral, bueno, pues es un mundo en el que, digamos, no está todavía la vibración que estamos nosotros, sino que está más bajo, ¿vale? Es una vibración mucho más baja, mucho más densa, mucho más... Es espiritual, no es material, pero es mucho más densa que la nuestra, es más oscura, por así decirlo. En ese plano, una larva, para que la gente lo entienda, pues no dejaría de ser un pensamiento, por así decirlo, que ha adquirido personalidad propia. Imaginaos, por ejemplo, el caso de un drogodependiente, Dios no lo quiera, pero un drogodependiente, un alcohólico, alguien que tenga una dependencia muy fuerte de alguna sustancia. Cuando está vivo, pues tiene tanta pulsión por ingerir eso que evidentemente le lleva a hacer cosas, le lleva a sentirse mal si no lo hace y tal. ¿Qué pasa cuando esa persona muere? En muchas ocasiones, lo que pasa es que se separa el pensamiento tan potente de consumir esa sustancia de él. De tal manera que ese pensamiento ya es algo autónomo, es algo larvario en el sentido de que lo que va a buscar es sentirse, digamos, satisfacer esa pulsión que tiene. Entonces va a buscar a alguien que tenga el aura, como lo hemos dicho anteriormente, tenga el aura bajita para pegarse como si fuese una garrapata. Se pega como si fuese una garrapata y empieza a quitarle energía, a lastrar esa energía. Y entonces la persona puede sentir que tiene más ganas de, imaginaos, pues a lo mejor digo, tengo ganas de fumar, o tengo ganas de beber, o tengo ganas de tal, y antes no lo hacía. Eso también es una cosa que puede pasarnos, ¿vale? Eso es las larvas. No es por asustar a la gente, pero las larvas están a la orden del día en todos los lugares. Sobre todo, diré algunos para que la gente, bueno, pues tenga más precaución. Sobre todo cementerios, sobre todo hospitales y casas, lo que suele decir casas encantadas, casas antiguas. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque son lugares donde hay mucha vibración, mucha intensidad de pensamientos, mucha intensidad emocional, mucha intensidad de, por ejemplo, en un hospital, fijaos, si hay dolor, hay sufrimiento, hay también, por un lado, pues expectativas de mejorar, etcétera, etcétera. Todo eso también se separa de nosotros. Es lo que nosotros vertemos al exterior en forma de pensamientos, pues se queda pululando por ahí. En los cementerios también, porque hay dolor. Evidentemente, bueno, pues cuando decimos adiós a un ser querido, pues hay ese dolor y todo eso. Y también en las casas encantadas y todo eso, simplemente por la historia que tienen, por una historia que puedan tener de X cosa, ¿no? Evidentemente para que la gente sepa lo que es la larva. Luego pasaríamos a lo que son las jerarquías. Espera, permíteme que te corte un poco, Santiago, porque con lo que me estás contando estoy viendo un paralelismo con, bueno, incluso hasta con el fenómeno ovni, porque sí que es verdad que en eventos o en lugares que ha habido grandes tragedias, como en el marco de una guerra y demás, sí se suscita que aparezca más fenomenología paranormal. Pero por otro lado, me choca un poco el pensar lo que me estás diciendo de que los pensamientos por sí mismos ya tienen ese peso, como si pudieran llegar incluso hasta materializarse, por así decirlo, pues tienen tanta influencia sobre una persona. Y esto se contrapone mucho con lo que sea, o sea, es que esto viene desde tiempos antiguos, ¿no? Por eso vienen los cánticos, las oraciones y demás, porque se ha considerado siempre que un pensamiento no tiene espacio en el mundo material hasta que tú no lo materializas diciéndolo en voz alta. Al hacerlo en voz alta lo estás trayendo como a esa fisicalidad, esto de creencias antiguas, pero orientales y europeas y demás. Entonces, claro, me sorprende en ese sentido que me digas que el pensamiento ya solo por sí mismo tiene ese poder desde que atentes contra una persona, de que le desees mucho mal hasta que se generen esas larvas que me cuentas.
Mira, para que te hagas una idea, nosotros, o sea, lo que estás, si no lo estás hablando, si no lo relatas, no lo hablas, evidentemente el poder de la palabra no está ahí y está en el plano espiritual, que era lo que hablábamos. Son seres espirituales, son entes espirituales, no se han manifestado todavía en este cuerpo, en este mundo material. Evidentemente, claro que cuando tú tienes un pensamiento lo suficientemente fuerte, al igual que si deseas algo bueno lo suficiente, lo deseas con fuerza, al final acabas materializándolo, de una forma u otra lo acabas materializando. Al igual, cuando tú tienes una dependencia, tienes un pensamiento traumático, tienes algo fuerte, eso se queda impregnado. Tú nada más que tienes que ver que cuando recibes una impresión, recibes algo muy fuerte, recibes algo que te choca, lo que te pasa es que te quedas como fuera de juego en un momento y luego tienes una serie de fenomenología asociada a eso, no solamente aquí. De hecho, también te diría que los fantasmas, por así decirlo, esas manifestaciones de espíritus, también se ha dado entre seres vivos, es decir, entre personas que estaban vivas, que han pasado por un periodo traumático y les han visto en otro sitio, en otro lugar. Corrígeme si me equivoco, Sonia, que seguro que tú de esto entenderás, no sé si lo has oído. No, yo he visto casos de gente que ha hecho la Ouija y ha invocado al espíritu de un vivo para hacerle preguntas, Por pero eso te digo que al final, para que te hagas una idea, el mundo espiritual, el mundo no tangible, pues digamos que está regido por una serie de leyes que algunas las conocemos y otras las desconocemos. Precisamente por eso la Escuela de Exorcistas quiere arrojar luz ahí también. O sea, es también para que los divulgadores, los científicos, los investigadores paranormales también, los psicólogos, los psiquiatras, los religiosos, podamos hacer un trabajo de campo y documentar todo esto, que me parece que es una fenomenología muy interesante. Pero como tú muy bien dices, en lugares donde hay una gran exposición a sentimientos potentes, ira, odio, miedo, sobre todo sentimientos negativos, porque te voy a decir, los sentimientos positivos, bueno, pues también en una iglesia, por ejemplo, tú vas a una iglesia y encuentras paz, da igual la confesión a la que pertenezcas, simplemente porque está tranquilito todo, y también porque hay una serie bueno, pues de vibración, hay una vibración que te puede llegar más o te puede llegar menos. Pero al igual pasa con lugares tormentosos, lugares en los que verdaderamente pues hay pues todo un volcán en erupción de emociones reprimidas, de pensamientos. Y como te decía, el pensamiento en sí no es que se materialice, nosotros no creemos que se materialice. Nosotros creemos que el pensamiento pasa a ser un ente autónomo, que es distinto. Es decir, tú eres el sujeto que está pensando, ¿vale? Cuando tú no estás, ese pensamiento, a fuerza de haberlo pensado tanto, de haberlo sentido tanto, de haberlo experimentado tanto, ha adquirido su propia entidad y lo que hace es que se piensa por sí mismo, por así decirlo. Es decir, no le hace falta a nadie para existir. ¿qué otro tipo de entidades tenemos entonces, además de las larvas, los fantasmas y demás? Bueno, mira, pues también quisiera hacer hincapié en una cosa que parece también de cuento, pero hay almas que por sus méritos propios, por así decirlo, están en las esferas infernales. Nosotros nos llamamos infierno como tal. A mí me gusta llamarle esferas clifóticas porque realmente el infierno todavía, y esto es digamos que es un dogma de la Iglesia Universal, que el infierno todavía no existe, se creará, pero no existe, es un lugar. Ahora mismo es un lugar separado de lo que es la existencia de Dios, ¿vale? Pero el infierno como tal no existe todavía. Digamos bueno, que es más bien un estado interno, ¿vale? En ese estado interno en el que estás lejos de la fuente del ser, por así decirlo. Bueno, pues hay almas que se han desencarnado, que antes eran seres vivos, personas que han desencarnado y han viajado, por así decirlo, a las esferas clifóticas, al infierno, como se suele decir, y a partir de ahí se han jerarquizado. Son almas bueno, pues con una connotación maligna, pero pertenecen a seres vivos, han pertenecido a seres reales de carne y hueso que han desencarnado. Al igual, en el cielo también tenemos lo mismo. Hay personas que han muerto y han llevado una vida, bueno, pues acorde a lo que ellos creían y demás, y además han amado a Dios y han amado al prójimo, y pasan a ser protectores de su familia. Es un concepto tipo ángel, ¿vale? De hecho, los judíos también saben bien de esto, porque los judíos también creen que hay protectores de la familia, antepasados, ancestros de la familia y demás. Y bueno, básicamente, pues también existen lo que son, como hemos hablado antes, las larvas, que pueden ser los animales del bajo astral, y luego ya están, como bien digo, los demonios como tal. Los demonios en el sentido de ángeles caídos, ¿vale? Una posesión de un ángel caído suele ser mucho más fuerte que una posesión de un espíritu desencarnado, porque puede darse el caso, como hemos visto, de que los espíritus desencarnados, y el tema está ahí, ¿por qué quieren
simplemente para que la gente lo sepa. ¿Por qué puede querer un espíritu inmundo tomar posesión de nosotros? En primer lugar, para desviarnos de nuestro propósito de vida. No ya para desviarnos de Jesucristo ni nada de eso. Evidentemente, los que no son cristianos también sufren posesiones. Los musulmanes, por supuesto, también tienen posesiones y de hecho en el Corán se habla precisamente, hay versículos en el Corán que hablan precisamente para echar fuera a los jinn, a una raza que creó Alá del fuego, en fin, que es esa raza que comentábamos nosotros de los ángeles caídos, ¿vale? Bueno, pues en Sumeria, bueno, pues en muchos sitios, los budistas también creen que hay espíritus hambrientos, por así decirlo, que buscan incorporarse a las personas, los hindúes también, es decir, no se acota solamente la fenomenología a los cristianos, ni mucho menos. Es un fenómeno que está pasando desde que el hombre es hombre, es un fenómeno que está ahí y es un fenómeno que merece la pena estudiar, porque nos atañe a todo por igual. Y una cosa, déjame decirte, Sonia, una cosa que también puede chocar. A los escépticos también les puede tocar. Es decir, no importa que tú no creas para que te pase. Es decir, yo puede ser que no crea en... Bueno, de hecho yo a lo mejor digo, no. Pero Santi, no me digas eso, que no se libra nadie, hijo mío. No, es que no se puede librar nadie, te digo por qué. Porque todos, en el fondo, tenemos espíritu. Tenemos una parte corporal y una parte, bueno, pues una parte inmaterial, por así decirlo, una parte de alma, llámalo éter, llámalo espíritu, llámalo lo que quieras. Ya, desde lo que me has dicho de los animales, digo, es que no se libra ni mi gato. Por favor, dame un poco de optimismo. No, el optimismo, fíjate, el optimismo, te voy a decir una cosa, el optimismo viene de que es mucho más difícil, digamos que los roces lo vas a tener siempre, ese roce espiritual lo vas a tener siempre, pero es muy difícil llegar a un estado de posesión. Vale. Es muy difícil llegar a un estado de posesión como tal. ¿Por qué? Porque para llegar al estado de posesión, en primer lugar, ha tenido que anularte. Digamos, el espíritu ha tenido que anularte. En segundo lugar, has tenido que aceptar que te anule y no tomar cartas en el asunto. Y en tercer lugar, evidentemente, para que tú llegues a ese estado de posesión y todo eso, has tenido que abrir una puerta y no tener la intención de cerrarla cuando te lo han dicho. Entonces, bueno, es bastante complicado porque hay una serie de defensas que ya te digo, el aura y todo eso, y que nos protege. Hay cosas que son peligrosas jugar con ellas, estar con ellas y demás, pero tenemos nuestras defensas. Evidentemente, claro que puedes caer ahí, puedes caer en lo que es una posesión. Yo digo esto para que la gente sepa que no todo es Satanás, ni mucho menos. El primero que lo dice soy yo, que hay parte que pertenece a lo que es la esfera que se puede explicar con la ciencia, con la medicina alopática, incluso con la medicina tradicional, ¿por qué no? Y hay parte que evidentemente hay cosas que no podemos explicar. Esas cosas que no podemos explicar o bien son paranormales o sobrenaturales, es decir, se podrán explicar en un futuro o bien no se podrán explicar y seguirá teniéndose que tratar desde el punto de vista espiritual. Que necesitaba ponerle una nota positiva, que de verdad. Bueno, pues ya para ir acabando, simplemente cuéntanos una o dos anécdotas de algún par de exorcismos que hayas realizado, pero yo quiero aquí lo chungo, lo más que hayas visto, lo más sorprendente, lo que más te hayas sacado fuera de tus zapatos. Bueno, el primero es, digamos, la primera cosa que me pasó fue recién salido del seminario y eso me sacó de mis zapatos precisamente porque no me lo esperaba. Fue mi primera toma de contacto con el mal, por así decirlo, y la verdad que me asustó bastante. Y es que había una mujer que acudió a la iglesia y me dijo: padre, necesito que bendiga mi casa porque están pasando cosas muy raras, yo me encuentro muy mal, me encuentro como ida, por favor, venga a bendecir a mi casa y tal. Y yo pensé, digo, bueno, esto es lo típico, que me han hablado en el seminario de ello, yo voy a ir, voy a dar una bendición a la mujer, que se quede tranquila porque parece que es cosa suya pues bueno, que lo siente ya así. Llego allí a la casa, empiezo a bendecir la casa, empiezo a hacer lo que son las imprecaciones que hablábamos, el ritual que hablábamos, porque le di una bendición solemne, por así decirlo, ¿vale? Empecé a echar lo que es un poco de agua bendita, es un sacramental que tenemos, que los luteranos también lo utilizan dentro de lo que es el bautismo y todo eso, ¿vale? Y de repente, bueno, pasamos a su dormitorio, estamos ahí bendiciendo el dormitorio y tal. Estaba todo cerrado, esto el que lo quiera creer que lo crea y el que no, pero eso se me heló la sangre, la verdad, estaba todo cerrado y bueno, hice así, empecé a asperger el agua, noté un frío y una corriente pero tremenda, brutal, y de repente un portazo en la puerta, se cerró la puerta y dije, quieto,
Digo, ¿qué está pasando aquí? Digo, madre mía, mira, me subió un calor por todo el cuerpo y yo dije, tierra, trágame, yo no quiero esto. Yo claro, porque me empecé a notar a tartamudear, a sentirme mal, de decir, madre mía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y la mujer, ¿lo ve, padre? Lo ve. Digo, yo no estoy para ver nada, déjame que me vaya a mi casa, ¿sabes? Y le digo, bueno, hija mía, no pasa nada, esto es que se ha ido, no te preocupes, que se ha ido. Seguro, si me estás viendo, no digo el nombre, pero si me estás viendo, te mando un beso y espero que esté todo bien, pero que sepas que fue la primera vez y la primera vez me impactó mucho. Y a partir de ahí, bueno, pues salí, estuve como 2 semanas, no sé si por la impresión o quizás no por la impresión, es decir, porque muchas veces como que te llevas, porque eso es muy importante decirlo, hay que aprender también, el exorcista tiene que aprender también a dejar las cosas en el trabajo, por así decirlo, no llevarse nada para casa, que es muy fácil engancharte con una cosa y llevártela. Nosotros tenemos también oraciones de descarga, por así decirlo, pues para intentar dejar a un lado todo lo que tenemos. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a estudiar el tema de la demonología y tal con mi amigo el obispo Manuel Adolfo Acuña, de Argentina, que gracias a Dios ya está aquí en España y bueno, y tenemos lo que es la Escuela de Exorcistas de Europa. Estamos aquí con esto codo a codo para, bueno, pues para intentar arrojar luz sobre todo esto. Y bueno, eso fue una de las veces. Y otra, evidentemente, bueno, pues llegué a me llevaron a una mujer. Empezó la mujer, bueno, pues a decir cosas, lo típico, ¿no? No voy a entrar tampoco en detalle y tal, pero simplemente, bueno, empezó a hablar cosas raras, a decir cosas raras y tal, y yo dije, está histérica, aunque ya había tenido la experiencia anterior, pero yo tengo la cosa de intentar no creérmelo todo la primera. Y entonces, bueno, pues cuando esa persona me miró, tenía los ojos prácticamente negros, prácticamente la pupila súper dilatada, la verdad que daba miedo verla. Y bueno, me empezó a decir ciertas cosas que solamente ella podía saber de mí y de mi familia. No le había hablado con nadie de ello, no había dicho nada, no le había dicho nada a nadie. Hacía poco que acababa de morir mi abuela y bueno, pues la verdad es que me revolvió el cuerpo mucho. Entonces, bueno, pues simplemente ahí ya tuve que atar al espíritu inmundo, como se suele decir, con una oración para que se estuviese quieto, para que no me dijese cosas y bueno, intentar ministrar. Pero bueno, ya te digo, hay cositas así que han pasado que evidentemente, bueno, pues se te hiela la sangre. Ahora mismo, si me pasa otra vez, ya no tanto, ¿vale? Siempre digo, y lo digo siempre, esto es entiendo como los jugadores de fútbol. Cuando vas a salir al partido, pues te sientes que te late el corazón rápido y tal, y cuando sales y ves toda la grada y todo eso, dices, cuidado que estoy jugando el partido. Pero luego ya te metes en el partido y ya te olvidas. Es decir, por muchos exorcismos que hagas, siempre te queda un poquito pues el pozo ese, decir, me estoy enfrentando contra algo que no domino, contra algo que es más poderoso que yo, pero tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Básicamente, pues es complejo el explicar la sensación, pero bueno, básicamente ya te digo que he tenido mis roces con Satanás, ya he tenido mis roces y bueno, pues el que lo quiera creer que lo crea y el que no, pues ojalá que no hubiese sido verdad, porque ya te digo yo que eso yo creo que me marcó precisamente para dedicarme a lo que me dedico y para hacer lo que hago. Pero bueno, yo estoy orgulloso de ello y creo que es una cosa que la gente puede sacar beneficio de eso, que desmitificar todo esto, saber que Satanás tiene poder, pero no tiene tanto poder como tiene el amor. Cuando nosotros amamos, cuando nosotros bendecimos en el sentido de desear cosas buenas al otro y demás, estamos echándole fuera, es un exorcismo de por sí. Y la gente, si fuese consciente de ello, yo creo que viviría más tranquila, una vida acorde a su propósito de vida, a su camino espiritual, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que pasa es que el hombre se ha desplazado de lo que es el centro espiritual y se ha ido al centro material y desde ahí no creo que pueda vivir coherentemente. Entonces, lo que nos pide también, lo que el demonio está haciendo ahí es una función de árbitro, por así decirlo, de decir, oye, te has salido del plan que tenías, vuelve otra vez. ¿Que no vuelves? Te doy un zasca para ver si vuelves. Creo que básicamente pueden ir por los tiros, en mi humilde opinión. Pues Santi, muchas gracias por compartir todas estas cosas con nosotros. Espero volver a tenerte aquí en el canal dentro de poco también. Y ya para finalizar me gustaría que nos contaras, para el que esté interesado, en qué consiste la Escuela de Exorcistas, qué tipo de cursos dais, si carreras, si títulos y demás. Perfecto. Pues muchas gracias a ti, Sonia. Ya sabes que para mí es un placer el estar aquí, el poder explicar esto ante el público que nos oye y demás. Y sobre todo, bueno, pues decir que la Escuela de Exorcistas de Europa nace con la misión precisamente que hemos hablado antes, arrojar luz donde hay un poco de oscuridad. En ese sentido, lo que pretendemos es, como hemos dicho anteriormente, en el plano
profesional formar profesionales peritos en su materia. Aunque sean escépticos, da igual. De hecho, nos vendría bien por un contrapunto, es decir, porque no todo va a ser obra de Satanás, ni mucho menos. Hay que discernirlo, y lo digo evidentemente porque la fe y la razón no tienen que ir separadas, sino que tienen que ir de la mano. Y también a las personas, a los creyentes, a las personas que quieran echar demonios fuera, como dice el Evangelio, pues precisamente enseñarles las técnicas para hacerlo. Por ejemplo, en las técnicas, en el seminario, lo que es el seminario, enseño una técnica, simplemente un segundito, que se llama la técnica palo, que otro día, si queréis, pues os diré de qué va. Cuando dice, voy a darle un palo a Satanás, bueno, pues eso es una técnica que elaboré hace un tiempo, que bueno, eso es simplemente es un acróstico, son siglas, ¿vale? Son siglas: protegerse, atar, liberar y orar. Eso simplemente son 4 pasos muy importantes que tiene que hacer todo exorcista cuando quiere enfrentarse cara a cara con las entidades oscuras. Y básicamente tenemos varios cursos. El de consultor exorcístico es el más completo. Yo os invito a entrar en la página web para que lo podáis ver. Sí, el ¿no? consultor Sí. exorcístico es el curso más completo, pues porque precisamente digamos que lo que hace es aunar todo lo que es el conocimiento necesario para poder ejercer nuestro trabajo con todas las garantías. Tenemos una cosa muy novedosa, que son las constelaciones exorcísticas. Las constelaciones exorcísticas, para un pequeño apunte simplemente, no quiero extenderme demasiado, guardan cierto paralelismo con las constelaciones familiares. No son lo mismo, ¿vale? Están diseñadas por un sacerdote hace bastante tiempo. Y bueno, las constelaciones exorcísticas, hay veces que los espíritus se niegan a salir porque hay cosas kármicas que vienen del pasado, vienen de tus ancestros, vienen de cosas que todavía están sin explicar dentro de tu familia o dentro de tu campo de acción. Entonces, hay veces que los exorcismos se pueden dilatar meses o incluso años. Ha habido exorcismo de años. Con las constelaciones exorcísticas lo que se hace es que se pone de relieve, el equipo de exorcistas pone de relieve lo que está pasando, y entonces se va a la causa del problema, a esa causa del problema. Para que te hagas una idea, en uno de los exorcismos en los que pude participar, bueno, pues estuvimos bastante tiempo intentando administrar lo que es el exorcismo. No había manera, y lo que pasó fue lo siguiente, y es que al tiempo de hacerlo hicimos las constelaciones exorcísticas y se sacó lo que estaba pasando, que era, por así decirlo, un enterramiento que había hecho, es decir, una brujería que le habían hecho a la persona, y había un objeto enterrado. Se pudo desenterrar ese objeto y al final se liberó, se hizo el exorcismo y la persona fenomenal. Me has comentado también, Santiago, que también dais cursos de demonología y de angelología, ¿no? Sí, demonología, angelología, precisamente, bueno, pues porque para conocer todo esta fenomenología, es una pena que en los seminarios se haya quitado la asignatura de angelología, pero nos parece muy importante conocer el cielo, porque el infierno puede ser un reflejo de lo que hay arriba. Como es arriba es abajo, dice Hermes Trismegisto. Entonces, bueno, lo que es arriba es abajo, pues habrá que estudiar lo que hay arriba para saber lo que hay abajo también. Entonces, en Y ese cuéntame sentido... otra cosa, porque sobre todo para si tenemos algún amigo en Latinoamérica que le interese, ¿son enteramente presenciales los cursos? ¿Los hay que se puedan hacer enteramente a distancia? Sí, los tenemos a distancia, hay cursos a distancia, modalidad de distancia, y cursos presenciales también. Es decir, nosotros hacemos, como también tenemos seminarios, que nos reunimos cada X tiempo y podemos hacerlo presencial o a través de estas tecnologías a distancia. El hecho es que lo que queremos es formar precisamente, por ejemplo, sería presencial lo que te he comentado de las constelaciones familiares, perdón, las constelaciones exorcísticas, ¿vale? Las constelaciones exorcísticas sí que sería presencial porque se trabaja en equipo. Hay que hacer equipos para poder hacer las constelaciones exorcísticas, ¿vale? Entonces, bueno, pero quitando eso, el resto puede ser presencial u online. O sea, que se puede estudiar a distancia. Perfecto, pues nada, Santiago, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Te repito, estás invitado de nuevo a este canal cuando quieras. Muy interesante todo lo que tienes que contar y seguro que todos hemos aprendido hoy un poco más sobre los exorcismos. A vosotros, chicos, os digo, para el que esté interesado, os dejo los links en la descripción o en los comentarios de dónde podéis encontrar a Santiago y a la Escuela de Exorcistas. El primero es
escuela exorcistas en plural europa.com, ya os digo que lo dejo abajo, y luego tienen una modalidad para apadrinar exorcistas, que es por si alguien quiere ayudar a que se forme un exorcista, que entonces se tiene que dirigir a la web hermandadsanmiguelarcángel.com. Y de nuevo darte las gracias, Santiago. Muchas gracias a ti, Sonia. La verdad que un placer y me tomo muy en serio esto que has dicho de que esperas que sea el primer programa, porque la verdad que me lo he pasado fenomenal estando contigo aquí y pudiendo compartir con vosotros pues este trocito de sabiduría bueno, que he ido adquiriendo con el paso del tiempo. Estoy a vuestra disposición para lo que haga falta, a la tuya por supuesto, Sonia, y aquí me tenéis para lo que haga falta. Y si queréis que cuente chistes también, o sea, yo soy un poco multidisciplinar, ¿sabes? O sea, tengo muchas disciplinas, tengo muchas cosas que puedo hacer y ya lo vais a ir viendo, además, porque digo una cosa, siempre cuando queremos servir a Dios pensamos que hay que ser serios, que hay que tener seriedad, pero no ser un amargado, es decir, no estar, hay que hacer chistes, porque lo que es divertido entra mejor. Entonces, bueno. Pues nada, chicos, ya sabéis, como siempre, aquí tratamos unos temas muy raros, pero cosas más raras han visto. Hasta pronto. No sé si te fijas que la cámara está cambiando todo el rato a mí, no estoy haciendo ningún ruido. Y luego vas a estar hablando tú y voy a estar saliendo yo todo el rato, en plan... Digamos que se tocan todas las... ¡Uy! ¿Te fuiste? Yo es que no lo entiendo, no me estoy moviendo, estoy intentando no respirar fuerte y la cámara no para de enfocarme a mí. ¿Sigues ahí? No. ¿Hola? Pues mira, y te digo una cosa, a mí se me está cortando, no sé si me oyes. Cada vez estoy más segura de que la primera parte no se ha grabado. No, oye, pues no sé lo que pasa, normalmente me va bien internet, ¿eh? Pero no sé lo que pasa, en serio, yo no sé. Me gusta contar algún chiste, no sé. Pero Claro, me hombre. cuentas chistes de curas, ¿eh? Hombre, pues mira, te voy a contar uno. Lo que generaría... te has ido. Has vuelto. Madre mía, he vuelto. Madre mía. ¿Se ha oído lo que he dicho o no? Yo tengo muchos, si yo te contase, pero muchos, ¿eh? De curas, de monjas, de frailes, Llega un hombre al sacerdote y le dice, oiga, señor cura, que estoy poseso. Y le dice el cura, ¿será poseído? Y dice, ¿poseso? Qué malo. Es malo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Me oyes, no? Hola. No pasa nada. Si ya te digo, si no se ha grabado, pues nada, lo grabamos otra vez. Como me lo he pasado bien, me lo paso bien 2 veces. O sea que tampoco te... ¿Qué te iba yo a decir? Me he quedado en blanco. Madre mía, qué accidentado está siendo esto. Pues también te digo una cosa. El que se lo quiera creer, yo te lo prometo que pago la factura de internet, que todo eso, ¿eh?